El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. Parece que la bronca de la última jornada está marcada por el tema de las pensiones. Viene todo de la semana pasada cuando discutían el señor Pedro Sánchez y el señor Feijóo sobre ese tema y consiguieron algo que parece muy interesante, que es que los medios de cada trinchera dijeron claramente que el otro candidato había mentido, es decir, los medios afines al PP dijeron que había mentido claramente el presidente del gobierno, los medios afines al presidente del gobierno dijeron que claramente había mentido el líder de la oposición, seguramente porque según cómo se interprete mintieron los dos. Este fue el momento de la discordia. Lo que tenemos que hacer es empezar a llenar lo que ustedes vaciaron, la hucha de las pensiones. Señor Sánchez, siendo usted diputado en el Congreso, votó a favor de congelar las pensiones. No es cierto. Zapatero no congeló las pensiones, señor Feijóo. Y el señor Zapatero congelaron las pensiones. No, es verdad. No. Ah, bueno, vale, pues tampoco han congelado. Eso es una las falacia. pensiones. Usted dice una mentira. El señor Feijóo está hablando del decretazo que hizo el gobierno Zapatero en el año 2010, cuando estalla la crisis económica y tiene que dar marcha atrás y pasa de decir que no había crisis en España y que estábamos en la Champions League a decir que estábamos en una crisis sin precedentes y que había que tomar medidas. Y habló claramente de las pensiones en esos recortes. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones. ¿Decir que se suspendía la revalorización de las pensiones es lo mismo que decir que se congelan las pensiones? Debe ser que no, porque los buitres han leído en el diario El País que han insistido mucho estos días en que el señor Feijóo hablaba de muchos datos falsos, difundía datos falsos con ese tema de la revalorización de las pensiones. Aunque puede ser que se refieran con datos falsos a otro tema y no al tema de lo que ocurrió en 2010, porque si se refería a lo que ocurrió en 2010 hay que decir que hubo una persona que en ese momento dijo claramente que aquello era una congelación de las pensiones, que fue la señora Pepa Bueno, es decir, la hoy directora del País, que en ese momento estaba en Televisión Española y en su telediario dijeron claramente que el gobierno congelaba las pensiones. El presidente Zapatero desgranaba a primera hora las 9 medidas con las que su gobierno pretende reducir el déficit público. Algunas muy llamativas, como la reducción del sueldo de los funcionarios públicos, la congelación de las pensiones, la congelación de las pensiones o la desaparición del cheque bebé. Y 1.500 millones es lo que espera ahorrar con las pensiones. El gobierno las congelará en 2011, es decir, no les aplicará la subida del IPC que hace todos los años. Y aquí están incluidos la mayoría de pensionistas. Esto es el telediario del señor Zapatero, de la etapa del señor Fran Llorente y doña Ana Pastor, y que conducía la señora Pepa Bueno. Ellos estaban diciendo que el gobierno Zapatero congeló las pensiones. Y no era un dato menor, porque una de las promesas electorales que había tenido el señor Zapatero es que si él ganaba las elecciones, subiría las pensiones. Quiero anunciaros también, aquí en Rodiesmo, ante muchos trabajadores, que el próximo año el gobierno va a proponer subir el doble las pensiones mínimas de este país que afectan a 3 millones de pensionistas. El doble de la subida media vamos a proponer a lo que representa la forma que queremos hacer los esfuerzos de incrementos en pensiones. Por eso, si hubiera sido verdad que los que habían prometido que iban a duplicar las pensiones acabaron congelándolas, sería una contradicción muy fuerte de cara a sus promesas, que además vincularse a la historia del PSOE era duro, porque siempre uno de los eslóganes del PSOE era: si gana la derecha, recortará las pensiones. De hecho, en el debate presidencial del año 93, una de las bazas de don Felipe González fue decir: si gana el señor Aznar, recortará las pensiones. Si usted aplica la reforma fiscal que usted ha prometido, ingresará menos 800.000 millones de pesetas. ¿Sabe usted lo que significa eso? Traducido a la realidad, significa 8.000 pesetas menos para cada pensionista. Esto significa, traducido a la realidad, si usted baja las cotizaciones a la seguridad social en 6 puntos como pretende, conseguirá exactamente lo mismo. Y esto es lo que ustedes no quieren decir, señor Aznar. Por eso no soy yo quien dice que peligran las pensiones. Hay muchos pensionistas que sí saben hacer las cuentas y que saben que peligran esas pensiones. Por tanto, si ahora nos dice don Pedro Sánchez que eso fue mentira y que nunca congeló las pensiones del gobierno Zapatero, concluyamos que entonces esa idílica Televisión Española de los señores Llorente y Pepa Bueno, pues resulta que soltaba bulos de la derecha. Votó a favor de congelar las pensiones. No es cierto.
Zapatero no congeló las pensiones, señor Feijóo. Zapatero no congeló las pensiones, señor Feijóo. La congelación de las pensiones. Las pensiones, el gobierno las congelará. Podría aclararnos la señora Bueno si es que falseó la verdad ella cuando dirigía el telediario y decía que el gobierno congelaba las pensiones, o falsea El País ahora cuando dice que miente el señor Núñez Feijóo al decir que se congeló la revalorización de las pensiones del año 2010. Hay una opción que quizá El País no se refiere tanto a lo de 2010, sino al otro que dijo el señor Feijóo, que también merece ser tratado. Porque el señor Feijóo podría haber presumido de que el PP quiere subir las pensiones y que el PP nunca dejó de subir las pensiones. Porque es cierto que en la época en la que el señor Rajoy realizó más recortes, se cuidó de que por lo menos las pensiones siguieran subiendo. Y lo que cobraba un pensionista en 2018, al dejar el gobierno del señor Rajoy, era más de lo que cobraba en el año 2012 al entrar el señor Rajoy. Pero el problema es que no dijo eso. Citó expresamente al IPC. Por eso el compromiso que tenemos como partido es revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC. Y aquí los buitres han hecho un lío. ¿No se supone que el discurso del Partido Popular, ya en la etapa del año 96 y luego en su segunda etapa del 2011, era que no se podía vincular las pensiones con el IPC porque el Estado no lo aguantaría? Pero no tenemos audios de, por ejemplo, el profesor Barea, que tanto tuvo que ver con aquella época, diciendo que eso no se podía sostener. Una política continuada de revalorización de las pensiones por el índice del coste de la vida pondría todavía más en peligro la viabilidad del sistema. Se supone que los del PP, que presumen de saber tanto de economía, nos dijeron durante el gobierno de Rajoy que lo que había que hacer era establecer un índice compensatorio que no obligara a subir en relación con el IPC, sino que tenía que tener en cuenta otros indicadores económicos para evitar que quebrara el sistema. Eso es lo que nos vendía el gobierno de Rajoy y ya estaba por ahí el señor Núñez Feijóo. Y fue el gobierno de don Pedro Sánchez el que en su reforma lo vinculó con el IPC y decían en ese momento los del PP que eso era un error porque eso hacía muy difícil que el sistema se pudiera mantener. Debo entender que ahora el señor Feijóo piensa lo contrario y piensa que sí deben vincular al IPC, entonces están a favor de la reforma laboral que hizo el señor Pedro Sánchez. ¿O mienten ahora cuando dicen que el sistema sí puede aguantar que esté vinculado al IPC? ¿O mentían entonces cuando decían que no se podía vincular con el IPC? ¿O nos mienten todos? Porque insisto, los buitres no somos muy expertos en economía, pero todos estos verificadores que dicen el gobierno miente, el señor Pedro Sánchez miente, el señor Feijóo miente, más que decir a lo simple miente, quizá nos deberían aclarar si quizá nos están haciendo trampas todos. Y en eso de las pensiones se puede hablar del conjunto de las pensiones mínimas o de las pensiones no contributivas, que diríamos que son tres enfoques bastante distintos y los que suelen aplicarse medidas distintas. ¿No será esta la trampa que están haciendo todos para decir quién mente y quién dice la verdad? El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.